Hace 2 años, cuando abordé el metro de la línea 2 para llegar a mi trabajo, se subió un hombre algo mayor con una maleta que se veía pesada, pues batallaba mucho para arrastrarla. Era muy temprano por la mañana, así que había muy poca gente. El tren aún no se llenaba. Recuerdo que yo le ofrecí ayuda al señor para subir aquella maleta, pues se veía que venía batallando mucho, pero él me dijo que no necesitaba ayuda, pero que muchas gracias. El hombre se veía muy amable y normal. Todo transcurrió como de costumbre hasta que llegué a mi parada, que casualmente también ahí se bajó el señor. De igual manera batallando mucho para arrastrar aquella maleta. Sabía que no quería mi ayuda, así que yo seguí con mi camino. Pero en eso, vi cómo varios guardias venían corriendo hacia mi dirección. Aquel señor soltó la maleta y empezó a correr, pero lograron detenerlo. Era por él por quien venían. Yo no pude evitar quedarme para ver qué sucedía, pues me intrigaba mucho qué pudo haber hecho aquel señor de cara amable y de avanzada edad para que lo estuvieran esposando. Pero después de saberlo, me arrepiento de haberlo hecho, pues vi como uno de los guardias abría aquella maleta que el señor tenía, y ahí alcancé a ver cómo se asomaba una cabeza humana, putrefacta. Aquel hombre traía un hombre sin vida ahí. Los guardias de inmediato desalojaron la zona y tenían a aquel señor esposado acostado en el piso, y me hicieron retirarme, a mí y a toda la gente. Ya después me enteré por el periódico local que aquel señor le había quitado la vida a su inquilino, que tenía meses sin pagarle la renta, así que lo atacó por la espalda con un arma blanca. El señor declaró que iba camino a deshacerse de su cuerpo, pero no se sabe cómo las autoridades se enteraron tan rápido y pudieron detenerlo antes de que se deshiciera del cuerpo. No cabe duda que en el transporte público uno puede ir rodeado de todo tipo de gente sin siquiera darnos cuenta. De asesinos, delincuentes y hasta cuerpos sin vida. Detrás de la cara de un señor amable se escondió una verdadera bestia. ¿Qué tal? Mi nombre es Pedro Torres. Lo que estoy a punto de contarles son algunas anécdotas mías y de algunos amigos, que casualmente nos ha sucedido lo mismo, en el metro de la Ciudad de México, después de cierta hora. Verán, todo comenzó en una fiesta donde mis amigos y yo bebíamos y platicábamos. Un amigo nos comentó que de camino a la reunión, le había sucedido algo muy extraño en el metro. Esto fue a las 10:30 y casualmente él venía solo en el vagón. Dijo que abordó el metro de la línea 2, que al principio estaba contento de que no hubiera nadie más en el vagón con él, pues siempre lo usa para ir al trabajo y por lo general va muy lleno. Casi que no puedes caminar por ahí. Que sentía agradable ahora verlo vacío y sin ruidos, pero que algo terminó con su paz, pues él venía sentado normal. Aún le faltaban muchas paradas por llegar y venía mensajeándose con su novia, cuando de pronto escuchó murmullos en un asiento detrás de él. Él de golpe giró la cabeza, pues sabía que ese vagón venía vacío, y en efecto, no había nadie allí. Él se levantó para revisar abajo de los asientos, pero no encontró a nadie. Se volvió a sentar esta vez en otro asiento más alejado, y mientras le contaba a su novia lo que le acababa de suceder, ahora sintió como alguien le respiró en la oreja. Su instinto fue golpearse su mismo oído, pues se asustó mucho y pensó que a lo mejor era algún insecto que lo estaba molestando. Él trató de engañarse a sí mismo, ya que en el fondo sabía que no había sido eso, pues escuchó claramente una respiración, mientras sentía el aire caliente en su oído. De nuevo miró a todos lados, pero no había nada. El tren estaba vacío. Él dijo que sí estaba asustado, que no sabía qué había sido todo eso y que también sentía una sensación muy extraña, como cuando sientes que hay alguien más contigo, aunque no puedas verlo. Dijo que sintió alivio cuando en la siguiente parada se subieron más personas al vagón, y ya no le sucedió nada a partir de allí.
Todos lo escuchábamos sin interrumpirlo, y cuando terminó de contar casi todos dijimos que habíamos tenido experiencias similares, lo cual nos hizo sorprendernos mucho. Otro amigo comenzó a contarnos que un día que su coche no funcionó saliendo del trabajo y que ya no había nadie quien lo ayudara, optó por tomar el metro. También ya era tarde en la noche, aunque no recordó la hora exacta, pero el vagón que se subió también iba vacío, a excepción de un vagabundo que estaba allí dormido. Él iba sentado normal, cuando de pronto escuchó risas de niños pequeños al fondo del vagón. Dijo que lo escuchó tan claro que de inmediato se levantó para ver si había niños en los asientos que necesitaran ayuda, pues no había ningún adulto, pero al ir a revisar tampoco encontró a nadie. Después regresó a su asiento y no le dio más importancia, pues su cansancio era más que el miedo que pudiera sentir en ese momento. Pero de pronto, de nuevo escuchó aquellas risas de niños, esta vez al otro extremo del vagón. Esta vez sí sintió algo de miedo, pero ese miedo aumentó cuando el vagabundo se despertó de golpe y le empezó a decir que no viera a esos niños de frente, pues tenían la cara deforme y les gustaba hacer maldades. Aunque se trataba de una persona que lo más probable era que no estaba bien de sus facultades mentales, sabía que mi amigo estaba escuchando risas de niños, y probablemente él también las escuchó y por eso se despertó. Y sin duda esa descripción que dio de los supuestos niños le puso la piel de gallina. Después de escucharlo, yo empecé a contarles lo que a mí me sucedía seguido. También al abordar el metro a altas horas de la noche, cuando casi ya no hay nadie ahí. Seguido uso el metro para regresar a mi casa, pues no todos los días tengo para ponerle gasolina a mi coche. Y en muchas de esas ocasiones, también cuando no hay nadie en los vagones donde viajo, puedo sentir el aire que se siente cuando alguien pasa al lado de ti. Y también me han hablado. Recuerdo que una noche que iba solamente yo en el vagón, escuché claramente la voz de un hombre diciéndome: "Bájate ya". Fue tanto mi susto que sí me bajé en la siguiente parada, y preferí tomar un taxi. Otro amigo contó que él y otra señora que venían sentados juntos, también por la noche habían visto a una niña abordar al metro. A ambos se les hizo muy raro, pues ella iba sola. Mi amigo pensó que tal vez a esa niña la estaban explotando y la habían mandado a trabajar malamente, y que ya iba de regreso a su casa. Él recuerda haber sentido algo de lástima por ella, pero que al llegar a la última parada se bajaron él y la señora. Pero al voltear al vagón para ver si la niña bajaba, ya no había nadie. La señora le preguntó a mi amigo que si él también había visto a la niña que se había subido, y mi amigo le respondió que sí. La señora intentó subirse al vagón para buscarla, pero en eso un guardia le dijo que ya no se podía subir, que esa era la última parada y que ya teníamos que salir de la estación, pues estaban a punto de cerrar. La señora le explicó que había una niña sola y quería ir por ella. El guardia entró al vagón y lo revisó por completo. Después bajó y nos dijo que ahí ya no había nadie, que a lo mejor se había bajado en una estación anterior y no nos habíamos dado cuenta. Y después prácticamente nos corrió de allí. Pero la señora y yo estábamos seguros de que no era así. Esa niña nunca bajó del vagón. Y ya pensándolo bien, creo que eso no era una niña, y tal vez solo era un alma en pena. Hasta aquí estas anécdotas que nos han pasado a mis amigos y a mí, en el metro a altas horas de la noche. Todos concluimos que allí pasan muchas cosas extrañas y paranormales, así que siempre tengan mucho cuidado. Hola a todos, mi nombre es Julián y quiero compartirles mi experiencia en el metro de la Ciudad de México. Esto me sucedió en pleno día. Yo abordé el metro a mediodía para ir a un compromiso. En ese entonces yo ya tenía 40 años. Abordé el vagón donde había mucha gente.
De hecho, todos los vagones venían casi llenos, tanto que no alcancé lugar para sentarme. Venía parado y hasta ahí todo normal. Pero al voltear hacia atrás, vi algo que me dejó inmóvil. Pues vi a mi hermana, parada hasta el fondo del vagón, entre la gente. Me estaba sonriendo como siempre lo hacía, pues nos llevábamos muy bien y éramos inseparables. Estaba idéntica que la última vez que la vi, joven y de 18 años, e incluso tenía el mismo vestido con el que la sepultamos. Sí, ella había fallecido hacía muchos años atrás, cuando tenía 18 años y yo 20. Falleció en un accidente y nunca pude despedirme de ella. Yo no supe cómo reaccionar. El metro se detuvo y la vi salir del vagón junto con más gente, pero estaba volteando a verme, sonriéndome todo el tiempo, hasta que se perdió entre la gente y el metro avanzó. Yo no tuve tiempo de reaccionar y salir corriendo atrás de ella, pues fue tanta mi impresión que yo no sé cómo no me desmayé ahí. Cuando reaccioné, únicamente me senté y comencé a llorar desconsolado. No me importaba que me estuvieran viendo y yo seguía muy impresionado, conmocionado y todo a la vez. Nunca le conté a mi madre, pues no quería que ella le diera un infarto, pues ya era muy mayor. Ahora ella ya está con mi hermana en el cielo, pero yo no puedo dejar de pensar en esa vez que la vi, que vino a verme y hacerme saber que estaba bien, pues yo siempre la soñaba llorando y muy asustada. Tal vez ella, al darse cuenta de mis sueños, quiso darme esa señal de que ella se encontraba bien. No lo sé. Después de eso jamás me la volví a encontrar, aunque siempre iba pendiente en el metro, para ver si la podía volver a ver. Lamentablemente, ya no fue así. Pero un día, y le daré ese abrazo que tanto anhelo. Me llamo Mario, y lo que les voy a contar es un hecho que sacudió a mi familia. No me sucedió a mí, sino a un primo mío, y cuento su historia con muchísimo respeto, pero creo que es digna de compartir. De esto ya han pasado 7 años, por eso es que me animo a contarles todo esto. Él se crió con mis padres, pues su madre falleció cuando él era pequeño y a su papá nunca lo conoció, así que mis padres prácticamente lo adoptaron. Ya de grandes, él consiguió un trabajo mientras estudiaba la universidad. Trabajaba de día y la universidad era por las tardes. Él ya salía muy noche. Venía llegando a la casa casi a las 11 de la noche, pues tenía que tomar varios metros para llegar. Recuerdo que un día él llegó muy agitado, nervioso y con una cara de terror, que nunca la habíamos visto antes. Estábamos mis padres y yo en la cocina cenando y mi hermana estaba dormida. De pronto él entró en ese estado y al verlo mis padres pensaron que lo habían asaltado, o que alguien lo había perseguido o algo por el estilo. Así que de inmediato fueron a preguntarle que si se encontraba bien. Mi padre le preguntaba que qué le había sucedido, que si le habían hecho algo, pero él solo respiraba agitado y no decía ni una sola palabra. Yo solo observaba muy asustado desde la cocina. Mi madre lo revisaba para ver si tenía alguna herida o golpes, pues él no decía nada. Estaba completamente en shock. Cuando por fin habló, dijo que nadie le había hecho nada, que no nos preocupáramos, pero que venía así porque había visto algo, pero que nosotros no le íbamos a creer. Mis padres tardaron mucho en convencerlo de que sí le creerían, que por favor les dijera qué había visto, y después de un rato él accedió. Nos empezó a contar que él abordó el vagón del metro. Dijo que venía vacío, pero solo observó a una señora que venía a espaldas de él, que estaba muy jorobada y tenía un velo negro que le cubría el pelo. También dijo que tenía unas flores blancas en la mano. Él se sentó y ya no le puso atención a esa señora.
Dice que cuando llegó a su parada él se levantó para bajarse, pero cuando iba caminando por el pasillo del vagón, aquella señora volteó a verlo por primera vez. Estaba también parada en medio del pasillo, pero no era una señora. Nos contó con firmeza y gran seguridad, y también con mucho terror en sus ojos, que era una calavera. Todo su cuerpo era puro hueso. Él salió corriendo de ahí sin voltear atrás, y no dejó de correr hasta llegar a la casa. Por eso venía en ese estado. Yo sí le creí, pues, como ya dije, lo conocía desde niño y sabía que no mentía. Aparte, su cara de terror era tan real que hasta te traspasaba su miedo. Pero mis padres no estaban del todo convencidos. Solo lo tranquilizaron y le decían que tal vez era una señora maquillada de Catrina o algo así. Él se molestaba mucho y no encontraba la forma de que le creyeran, que lo que vio fue real, y que no era ningún maldito maquillaje. Él está seguro que vio ese esqueleto vestido de mujer. Después se encerró en su cuarto, muy enojado y frustrado porque mis padres no le creyeron. Pero eso no fue lo peor. Lo peor estaba a punto de suceder. Al día siguiente por la tarde, mis padres recibieron una llamada a la casa. Era el jefe de mi primo. Llamaba para avisar que mi primo había fallecido, electrocutado en el trabajo. Él estudiaba ingeniería y su jefe lo puso a revisar unos cables de la luz, pues estaban teniendo fallas. Pero algo salió mal y mi primo perdió la vida. Llamaron a los paramédicos, pero ya no había nada más que hacer. Aquello nos partió el alma a nuestra familia. Pues para mí y para mi hermana, él era como nuestro hermano, y para mis padres como su hijo. Ya después de semanas de vivir nuestro duelo, escuché a mis padres platicando en su habitación, que recordaban que el día anterior a su fallecimiento, él había visto la muerte, y que ellos no la habían creído. Mi madre lloraba y se echaba la culpa por no haberle creído, y no haberlo resguardado en la casa, a salvo. Mi padre la consolaba diciéndole que ella no podía saber lo que iba a pasar, que esto no era culpa de nadie. Esto me hizo creer en todo lo paranormal y tenerle mucho respeto a todas estas cosas. Esta historia es en memoria de mi primo, que le encantaba todo lo paranormal, y estoy seguro de que él hubiera querido que compartiera su historia. Antes de continuar, me harías un gran favor si le dieras me gusta al video, solo si lo estás disfrutando. Eso me ayudaría mucho a llegar a más personas. Muchas gracias. Estás en el sector del terror. Continuamos con la siguiente historia. Esta historia que voy a contarles no me sucedió a mí directamente, pero fue algo terrorífico, de lo que me tocó ser testigo hace poco más de 2 años, en el metro de la Ciudad de México. Yo abordé el metro en la estación Barranca del Muerto. Un día cotidiano por la mañana. Me dirigí a mi trabajo y aún iba algo somnoliento, pero lo que ocurriría más adelante me iba a despertar por completo. En la siguiente estación, después de que yo me subió una señora como de unos 70 años. Tenía una gran joroba y una pashmina negra cubriendo su cabeza. Como el metro venía lleno, ya no había asientos para que ella se sentara, pero un joven que iba sentado en los asientos designados para discapacitados o adultos mayores se levantó y le ofreció su lugar a la señora. Él le dijo: «Señora, puede tomar mi asiento si gusta». Ella lo volteó a ver con una cara muy desagradable, de muy pocos amigos. Parecía que sus ojos se le iban a salir de lo furiosa que se veía. La anciana le respondió: «Yo no te pedí que me dieras tu asiento. No soy una vieja decrépita». El joven la miró con cara de sorprendido. Solo le pidió disculpas y luego se volvió a sentar. Pero en eso, una mujer joven que venía al lado de aquel muchacho le dijo a la señora: «Con decir no gracias era suficiente, señora. No tiene que ser tan grosera».
La anciana volvió a verla, con unos ojos de furia como nunca había visto a nadie en mi vida. La anciana le reclamó: ¿Qué dijiste, maldita? Pero la joven ya no le respondió. Solo se volteó como si la estuviera ignorando, y de pronto la anciana comenzó a decir palabras como en otro idioma, algo que no se le entendía nada, y no le quitaba la mirada de aquella pobre chica que la había enfrentado. Todos veíamos aquello muy consternados. La joven la miraba con cara de confusión y la señora no dejó de decir todas aquellas cosas en otro idioma, y sin quitarle la vista de encima a la joven, con esos ojos llenos de rabia y furia. Yo llegué a mi parada y bajé del metro, pero coincidió que aquella joven también se bajó en la misma estación que yo. Ambos salimos del metro casi al mismo tiempo, pero al salir de ahí yo estaba parado en la banqueta esperando a que pasara el camión, el que me dejaba enfrente de mi trabajo, cuando veo que aquella joven iba cruzando la calle, y de la nada pasó un coche a toda velocidad y la embistió. Todos los que estábamos ahí nos quedamos pasmados, pues nadie había visto de dónde había salido ese coche, que por cierto se dio a la fuga. Cuando retomé la cordura vi que ya había gente intentando auxiliar a aquella chica. Una enfermera que iba pasando por ahí se paró a ayudarla, pero dijo que ya no tenía pulso. La chica había fallecido, de la nada, sin saber siquiera quién había sido quien la atropelló, ni de dónde salió. Muchos van a decir que pudo haber sido una maldita coincidencia, pero a mí nada puede quitarme de la cabeza que lo que le ocurrió pudo haber sido a causa de aquella señora, de todas esas palabras que le dijo en un idioma muy extraño. Tal vez la estaba maldiciendo, para que algo malo le pasara, pues tenía toda la pinta de ser una bruja, o algo parecido. Claro que es algo que nunca sabré con certeza, pero estoy casi 100% seguro de que fue así. Nunca insulten a nadie en el transporte público, y la verdad en ningún otro lugar. No sabemos de quiénes nos rodeamos en esos lugares llenos de gente. Nunca olviden que el mundo está lleno de maldad. Mi nombre es Joel Ramos, y quiero compartirles esto que me pasó hace casi un año en el metro de Nueva York. Yo no vivo en esa ciudad, pero me mandaron unos días de la empresa en la que trabajaba. Me dijeron que lo más fácil y rápido era moverme siempre en el metro, pues era la primera vez que yo iba a esa ciudad, y no sabía el tráfico que había todos los días. Recuerdo que era mi segundo día estando por allá. Salí del trabajo a eso de las 9 de la noche y bajé a la estación para tomar el metro, hasta que vi del otro lado de las vías a un hombre parado justo enfrente de donde yo estaba. Vestía de traje muy elegante, pero eso no fue el por qué me llamó la atención, sino porque aquel sujeto me estaba sonriendo. Estaba casi seguro de que me estaba viendo a mí, así que solo volteé y le devolví la sonrisa con amabilidad. Después bajé la mirada para ver mi teléfono y contestar algunos mensajes, pero seguía sintiendo su mirada, así que volteé de nuevo a verlo, y seguía ahí parado sonriendo. La verdad, al principio no le di importancia y tampoco me sentí incómodo, pues ya me habían advertido que me podía topar con todo tipo de gente ahí. Pensé que simplemente estaba borracho o había ingerido alguna sustancia, así que solo caminé un poco más adelante para no tenerlo de frente. Pero justo en ese momento pasó el metro. Yo dejé pasar ese momento tan extraño y me subí para sentarme de inmediato, pues iba muy cansado. Pero cuando volteé hacia atrás, vi que aquel hombre también iba ahí, sentado al fondo del vagón. Nunca supe cómo es que pudo subirse si él estaba del otro lado de las vías. Iba en el último asiento sonriendo, pero pude notar que ya no me veía a mí. Más bien tenía la mirada perdida. Pero eso, sinceramente, lo hacía aún más perturbador. Tenía los ojos extremadamente abiertos. Parecía como si estuviera haciendo un esfuerzo para abrirlo lo más que podía, que casi se veía algo anormal. Aquello era en verdad escalofriante,
Yo cada vez estaba más desesperado por llegar a mi parada y bajarme de allí, porque entre más paradas hacia el metro, menos gente quedaba en el vagón. Yo no quería quedarme a solas con aquel hombre. Solo quedábamos una pareja y yo, y por supuesto el hombre sonriente. Así que en ese momento tomé la decisión de que si la pareja se bajaba en la siguiente estación, yo también lo haría, aunque a mí me faltaran 3 estaciones más para llegar a mi destino. Al final la pareja se bajó una estación antes que la mía, así que me bajé también junto con ellos, pero cuando volteé a ver el metro donde yo venía, aquel hombre sonriente ya no estaba. En ningún momento lo vi bajarse. Volteé a todos lados, pero no estaba por ningún lado. Así que me sentí aliviado y recuerdo que tomé la decisión de esperar ahí el siguiente metro para por fin llegar a mi destino. Pues no quería irme caminando porque sabía que las calles eran peligrosas a esas horas. Así que me quedé ahí a esperar al siguiente metro. Ahí ya no quedaba nadie más que un guardia y el señor que hacía la limpieza. Yo estaba bastante impaciente y con una vibra muy mala por todo lo anormal de la situación, cuando de pronto lo vi de nuevo. Aquel hombre se encontraba de nuevo del otro lado de las vías, sonriendo con esa mirada tan macabra y perdida, casi llegando al asqueroso. Pero esta vez comenzó a moverse muy extraño. Movía sus extremidades como si no tuviera huesos. Es difícil de explicar, pero es lo más perturbador que he visto hasta ahora. Yo solo volteé la mirada para no verlo, hasta que por fin llegó mi metro. Ahí solo iba una señora ya mayor y yo. Primero me aseguré de que aquel hombre no se subiera de nuevo al vagón, pero no lo hizo esta vez. Yo por fin, ya más tranquilo, me volteé hacia enfrente para poder relajarme. Ya solo esperaba por fin llegar a mi parada. Apenas me estaba relajando, cuando de pronto veo de reojo que la señora se sienta al lado de mí, y me dijo en voz muy baja: "No vayas a voltear, pero hay un señor sentado atrás de nosotros que me da mucho miedo. Está sonriendo y no deja de vernos". Lo que me dijo me cayó como agua helada en el cuerpo. Yo giré muy lentamente mi cabeza y logré verlo, pero ya no lejos de mí, sino justo a 2 asientos de donde yo estaba sentado. Esta vez podía verlo más de cerca. Su mirada era tan aterradora, sus ojos casi blancos de la forma tan deforme que los tenía abiertos, su sonrisa cada vez más grande y sus movimientos eran escalofriantes, aún estando sentado. Yo le pregunté a la señora que si ella lo había visto subirse, pero me respondió que no, porque venía checando mensajes de su nieto y pensó que se había subido cuando yo me subí. Pero le dije que yo tampoco lo vi. Cuando por fin llegamos a la estación, la señora se bajó conmigo y vimos cómo aquel hombre se iba alejando, poco a poco dentro de aquel vagón. La señora me dijo que tuviera mucho cuidado, que ella ya estaba acostumbrada a este tipo de cosas, pues tomaba el metro casi a diario. Me dio las gracias por acompañarla y después se retiró. Yo me fui de inmediato para mi hotel, que quedaba a una cuadra de la estación. Me estaba quedando en un segundo piso. Me fui casi corriendo y me sentía tan aliviado de haber llegado a un lugar seguro y por fin poder olvidar esa experiencia tan desagradable. Pasaron las horas y me quedé dormido, pero recuerdo que como eso de las 3 de la mañana me desperté de golpe sudando y algo agitado. Me paré para ir al baño, el cual antes de entrar hay una ventana grande que daba hacia la calle. Yo bajé la mirada y ahí estaba ese maldito, aquel hombre sonriente, parado justo al frente de mi ventana, al borde de la banqueta de enfrente, viendo hacia arriba, sonriendo de esa forma tan retorcida y moviéndose de esa manera tan perturbadora. Yo cerré las persianas de inmediato y llamé por celular a mi novia, que estaba en mi ciudad. Quería desahogarme con alguien, pues estaba muy asustado. Volví a asomarme y aquel hombre ya no estaba.
pero yo seguía muy paranoico. Así que hablé a mi compañía de trabajo para pedir que por favor me cambiaran de hotel. Tuve que inventar que había inquilinos que se veían peligrosos y no di más explicaciones. Solo les dije que me sentía incómodo por el ambiente. Y gracias a Dios accedieron a cambiarme el siguiente día. No pude dormir en toda la noche. Yo seguía paralizado de que aquello me había seguido hasta mi hotel. Después de eso ya no volví a tomar el metro. Y tampoco volví a ver nunca más a ese hombre, cosa o demonio, lo que haya sido. Desde esa vez empecé a creer en todo lo sobrenatural y a tenerle respeto, pues cuando te suceden ya no hay vuelta atrás. Te dejan marcado y con un miedo profundo que no le deseo a nadie.